Antes de comenzar con el video, en la descripción del video va a haber un enlace para entrar a la votación del deck que voy a estar utilizando para octubre y noviembre. Por las fechas será un deck temático entre Skull Servant, White o los zombies. Necesitarán una cuenta de Google para votar, y esta estará disponible hasta el 31 de agosto. Muchas gracias por su atención. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de los Tearlaments. En el video vamos a revisar todas sus cartas, funcionamiento, importancia, ratios, ventajas, desventajas, complementos, mi opinión sobre estas mismas y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, uso y experiencia con el deck. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Las Tearlaments aparecen en Power of the Elements, tercer set principal de 2022. Arquetipo de monstruos que en su mayoría son de atributo oscuridad y de tipo agua. Están orientados a la invocación de fusión. Tienen múltiples características únicas. La más importante es que sus piezas principales de main deck, cuando caen al cementerio por efecto, permiten ejecutar la invocación de fusión utilizando la carta en cementerio que está activando en conjunto de otros materiales desde cementerio, campo o mano. Y estos materiales de fusión regresándolos de vuelta al deck o incluso de vuelta al extra deck, dándole una increíble versatilidad de qué es lo que puede estar invocando por fusión. Su estilo de juego es de mid-range, está muy marcado que quieren hacer un juego largo, esto para poder empezar a gastar los recursos que tiene el rival o para poder estar generando tanta ventaja que en un turno podamos ser muy explosivos y que podamos estar llevándonos la victoria. Pero mucho de su juego va a depender de sus complementos, construcción y uso. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, razones y ratios. Primero vamos a mencionar el efecto compartido de todos los monstruos Dark Aqua del deck. Estos son los más importantes debido a lo que nos pueden dar para los juegos. Al momento tenemos 3 de estos. El efecto es, si esta carta es enviada al cementerio por efecto de carta, excepto durante el damage step, podemos invocar por fusión un monstruo de fusión desde nuestro extra deck, poniendo los materiales de fusión mencionados en ella desde nuestra mano, campo y o cementerio, incluyendo esta carta desde nuestro cementerio en el fondo de nuestro deck en cualquier orden. Cada carta tendrá un efecto que permite enviar las 3 cartas en el tope de nuestro deck al cementerio si se cumple cierto requerimiento, y solo podemos usar cada uno de sus efectos una vez por turno. De esto es importante hacer 2 notas. Uno, que caer al cementerio debe ser por un efecto y no por mecánica. Un ejemplo de esto es la invocación por tributo o por la invocación de Link. Hay cartas que permiten usar monstruos en campo para tributo o material de Link, como lo serían Lava Golem y la IP Mascarena respectivamente. Cuando las cartas Tearlaments caen al cementerio de esta forma, no lo están haciendo por un efecto en sí, sino por mecánica de juego, haciendo que no puedan activar sus efectos. Lo otro es para que la fusión se pueda llevar a cabo, deben ser usadas como material de fusión la carta en cementerio que está activando. Así que si por alguna razón el monstruo que activó no está más en cementerio, sea por un efecto nuestro, del oponente, un efecto beneficioso o uno que nos perjudique, no podremos llevar a cabo la invocación de fusión, aun si tenemos más materiales suficientes y de sobra entre mano, campo y cementerio para esto. Forzosamente deben regresarse de vuelta al deck para todo esto. Para lo que hace cada una, primero tenemos a Merli. Si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos enviar las 3 cartas en el tope de nuestro deck al cementerio. Efecto útil y directo. Merli es una carta bastante útil para provocar lo que quiera el deck en primer lugar. Tiene de bueno que es en invocación normal o especial, haciendo que haya muchas formas de poder aprovechar su efecto. Lo peculiar de la carta es que funciona como un punto de agua para el deck. Hay que usar la normal summon en esta carta, y si el efecto es negado, usualmente puede terminar los combos o el turno, pero en combinación de otras cartas o simplemente como un nombre útil, acaba siendo una buena carta. Esta es la única que hemos visto que puede no usarse a números máximos. Se le ve entre 2 y 3 copias y es por mucho de lo ya explicado. Havnis, cuando nuestro oponente activa un efecto de monstruo en el campo como un efecto rápido, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano, y si lo hacemos, enviamos las 3 cartas en el tope de nuestro deck al cementerio. Increíble efecto para cuando estamos yendo segundo. El que solo sea cuando monstruos del rival activan efectos en campo le quita un tanto de uso, pero la posibilidad de poder jugar antes de que sea nuestro turno es fantástica. Incluso como una carta buscada por el campo u otras para tener en mano, y sabiendo que el rival usará un efecto de monstruo en campo, la hacen bastante buena. Se ve su uso a 3 copias. Este incluso será mucho más importante para el futuro por cuánta potencia y juego puede darnos con otros complementos. La última de estas es Shaden. Durante nuestra main phase podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano, y si lo hacemos, enviamos un monstruo desde nuestra mano al cementerio. Luego enviamos las 3 cartas en el tope de nuestro deck al cementerio. De esto necesitamos tener otro monstruo en nuestra mano para poder activar este efecto, ya que todo es un efecto permite obtener otros efectos beneficiosos como lo sería otro de los nombres del deck o incluso complementos que puedan ganar efectos en cementerio cuando caen. Es usualmente el nombre más importante por no depender del rival como Havnis y no consumir la normal summon como Merli. Se ve también su uso a 3 copias. El último monstruo de main deck es Reinoheart. Es un monstruo de atributo de agua y tipo Warrior. Si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos enviar un monstruo Tearlaments desde nuestro deck al cementerio excepto Reinoheart, haciéndole el Armageddon Knight del arquetipo, y por los efectos de las otras Tearlaments prácticamente es una forma de provocar la fusión, pero eligiendo que enviamos al cementerio, dándonos un control superior. Si esta carta es enviada al cementerio por efecto de carta, podemos invocar de forma especial esta carta, pero la removemos cuando deja
deja el campo, y si lo hacemos enviamos una carta Tearlaments desde nuestra mano al cementerio. De esto, al igual que con Shaden, también necesitamos una carta Tearlaments en mano para poder intentar activar este efecto. Tiene como flexibilidad que puede enviar incluso magias y trampas que nos darían beneficios de la misma, y el poder traerse al campo para tirar un material le da bastante valor. Removerse se puede jugar alrededor de esto a través de la invocación de Xyz. Es una pieza esencial, sea por poder prácticamente controlar el uso de la fusión en el deck o incluso porque es el único nombre necesario para las invocaciones de fusión. Se utiliza también a 3 copias por cuanto puede hacer por el deck. Para el extra deck primero tenemos a Kit Kalos, pide un monstruo Tearlament y un monstruo de tipo agua. Si esta carta es invocada de forma especial podemos tomar una carta Tearlaments desde nuestro deck y la añadimos a nuestra mano o la enviamos al cementerio, lo que le hace su Soul Eating Oviraptor en su invocación, lo que es muy útil ya que puede darnos un complemento para el turno como lo es Havnis, una magia o trampa para ese turno o el siguiente, o incluso lanzarlo al cementerio para obtener su efecto o el de la fusión. También que sea en invocación especial da para que se pueda traer de vuelta con otras cartas. Podemos seleccionar un monstruo que controlamos como requerimiento. Invocamos de forma especial un monstruo Tearlaments desde nuestra mano cementerio y si lo hacemos enviamos el monstruo seleccionado al cementerio. Esto es la forma de poder controlar cuándo vamos a activar los efectos de los Tearlaments. El requerimiento es tener otro nombre en mano o cementerio, dándole más opciones de qué poner en campo, como Merlí para poder obtener sus beneficios. Y por último, si esta carta es enviada al cementerio por efecto de carta, podemos enviar las 5 cartas en el tope de nuestro deck al cementerio. Este último efecto es del más útil. Enviar 5 cartas al cementerio podría asegurar que encontraremos alguna carta que nos pueda dar mucho más valor. Kit Kalos tiene un valor increíble en el deck. Buscar, intercambiar piezas y poder tirar 5 cartas del deck al cementerio parece poco, pero puede generar combos muy injustos para el deck. Al ser la opción de extra deck más fácil y útil, se recomienda al menos tener 2 piezas. En juegos un tanto más largos o que puedan exigir el uso de esta mucho más, podrían llevar incluso 3. La siguiente es Lulukaros, es la fusión que nos llega en Darkwing Blast. Pide a Kit Kalos y un monstruo Tearlaments. Nuestros otros monstruos tipo Aqua no pueden ser destruidos por batalla, lo que es una protección importante ya que puede darnos más opciones de conservar piezas como las de main deck o a Kit Kalos, aunque por lo mismo deben tener cuidado de sus posiciones de batalla. Solo podemos usar cada uno de los siguientes efectos de Lulukaros una vez por turno. Cuando nuestro oponente activa una carta o efecto que incluye la invocación especial de uno o varios monstruos como un efecto rápido, podemos negar la activación, y si lo hacemos destruimos esa carta. Luego enviamos una carta Tearlaments desde nuestra mano boca arriba en el campo al cementerio. El poder negar una invocación especial es gigantesco en este deck, que usualmente pierde porque llegan monstruos contra lo que no puede lidiar. En el proceso puede incluso generar ventaja, como enviando Kit Kalos para tirar 5 cartas o Kaleido Heart para que regrese. Por último, si esta carta invocada por fusión es enviada al cementerio por efecto de carta, podemos invocar de forma especial esta carta. Su efecto para poder mantenerse en campo, si bien no será algo tan simple de aprovechar, el hecho de que incluso usándola como material de fusión permita tenerla de vuelta para seguir controlando al rival, le da bastantes opciones. Es una opción buena, pero un tanto nueva para el deck. No permitir que una amenaza llegue es bueno, pero una vez que estas están en campo no tiene mucho más valor, y las otras 2 fusiones acaban siendo mucho mejores. Se ve si acaso a una copia. El otro monstruo es Kaleido Heart. Pide como material a Reino Heart y 2 monstruos de tipo Aqua. No puede ser usado como material de fusión. Esto es muy importante tener en mente, ya que sea que está en campo cementerio no podemos considerarlo para nuestras jugadas de fusión, lo que incluso puede llegar a ahogar algunas posibles jugadas. Si esta carta es invocada de forma especial o si un monstruo Aqua es enviado a nuestro cementerio por efecto de carta mientras esta carta está en el campo, podemos seleccionar una carta que nuestro oponente controla. Este es el requerimiento. Lo revolvemos de vuelta al deck. Es su forma predilecta de resolver los juegos. El poder regresar cartas del rival en su invocación o al enviar un monstruo Aqua le da no solo la flexibilidad para que otros monstruos Aqua ajenos al deck puedan obtener más valor, sino que a través de muchísimos efectos podamos incluso hacer esto en el turno del rival. Por último, si esta carta es enviada al cementerio por efecto de carta, podemos invocar de forma especial esta carta, y si lo hacemos enviamos una carta Tearlaments desde nuestro deck al cementerio. De esto es la forma en que podemos mantener a semejante monstruo en caso de que el rival se haya deshecho de él. Tendría que lograrlo 2 veces en un turno, lo que no es fácil. El invocarse o tirar carta al cementerio ayudaría a que podamos obtener su primer efecto a través de algunos otros efectos como de Reino Heart. Es un monstruo jefe que queremos ver lo antes posible. En combinación con el campo es lo que destrozará los campos del rival de increíble forma, aun cuando es bastante necesario por cómo puede circular a través de sus recursos o su mismo efecto para regresar, es raro verlo a más de una copia. Para sus magias primero tenemos su campo, que es el Primeval Planet Perlerino. Cuando esta carta es activada podemos añadir un monstruo Tearlament o Visas Starfrost desde nuestro deck a nuestra mano, lo que lo hace el rota de la estrategia, dándonos consistencia e incluso buscando el complemento que es Visas Starfrost para el deck. Monstruos de fusión y monstruos Tearlaments que controlamos ganan 500 de ataque, lo que parece menor, pero monstruos tipo Floodgate o incluso los mismos monstruos del arquetipo se hacen mucho más difíciles de poder quitar de campo. No se digan cuando tenemos un campo que se compone de solo estos monstruos cuánto puede hacer por el deck. Y por último, si uno o varios monstruos Tearlaments que controlamos o en nuestro cementerio son revueltos de vuelta al deck o extra deck, excepto durante el damage step, podemos seleccionar una carta en el campo y la destruimos. Solo podemos usar este efecto de Primeval Planet Perlerino una vez por turno y solo podemos activar un Primeval Planet Perlerino una vez por turno. El tercer efecto es una de sus formas de interacción o de poder ayudar al plan de juego. El seleccionar una carta en campo permite, idealmente, seleccionar una carta del rival para destruirla, pero en caso de que lo necesitemos, podemos incluso destruir nuestras cartas para que caigan por efecto y que controlemos mucho más cómo aprovechar los efectos. Es un campo impresionante. Si bien no es absolutamente necesario para que el deck pueda funcionar, los juegos que la veamos sí tendremos mejores probabilidades de poder ganar. Por simple consistencia, se debe usar
usar a 3 copias. Para las demás magias del arquetipo comparten el efecto de que, si esta carta es enviada al cementerio por efecto de carta, podemos seleccionar una de nuestras trampas Tearlaments y dependiendo de cuál sea, será la zona desde donde la podrá añadir a la mano. Primero tenemos Grief, es una magia normal, invocamos de forma especial un monstruo Tearlament o un Visas Starfrost desde nuestro deck o cementerio. Luego enviamos un monstruo que controlamos con el mismo tipo o atributo al cementerio. Esto es una carta impresionante para lo que hace el deck. Dependiendo del momento del juego en el que estemos, esto es prácticamente un Foolish Burial o incluso un Emergency Teleport o un Monster Reborn que ayuda a mandar por efecto otras cartas en campo. No solo incrementando la consistencia, sino que aprovechando efectos como de Kid Kalos o de Kaleido Heart. Si esta carta es enviada al cementerio por efecto de carta, podemos seleccionar una de nuestras trampas Tearlaments removidas. Este es el requerimiento. La añadimos a nuestra mano. Efecto un tanto raro debido a que no es común que tengamos cartas removidas, pero que puede ayudar en juegos en los cuales el rival las ponga allí, y solo podemos usar un efecto de Grief una vez por turno y solo una vez ese turno. Grief es una carta increíble en lo que puede hacer por el deck, pero su uso es bastante específico. Con campos y recursos dispuestos para aprovecharla, es una carta que puede dar mucha ventaja de un momento a otro, pero sin los complementos correctos es solo una carta adicional. Aun con esto se ha visto su uso a 2 copias al menos. Todavía es un tanto pronto para su uso incluso en OCG. Luego tenemos Scream, que es una magia continua. Si uno o varios monstruos son invocados de forma especial y controlamos un monstruo Tearlaments o Visas Starfrost, excepto durante el Damage Step, podemos enviar las 3 cartas en el tope de nuestro deck al cementerio. Además, todos los monstruos que nuestro oponente controla pierden 500 de ataque por el resto de este turno. De esto, es impresionante que les den una magia que puede tirar de forma adicional cartas al cementerio, también incluso siendo los monstruos del rival más débiles, que no lo parece pero tienen problemas con esto. Y si esta carta es enviada al cementerio por efecto de carta, podemos añadir una trampa Tearlament desde nuestro deck a nuestra mano. Solo podemos usar un efecto de Scream una vez por turno. Scream es peculiar, sus 2 efectos son fantásticos: buscar una trampa, acelerar el objetivo del deck, reducir el ataque de los monstruos del rival o incluso ayudar a generar cadenas. Son solo algunos de los puntos que la hacen buena, pero también requiere de cierta preparación para que pueda funcionar. Incluso en situación de top deck acaba siendo una carta mala. Las listas que la han mostrado la tienen a una copia, dando buenos resultados entre buscarla con Kid Kalos, obtener su búsqueda o incluso ponerla en campo inmediatamente para aprovecharla mucho más. La última es Heartbeats, es una magia Quick Play. Seleccionamos una magia o trampa en el campo o hasta 2 si controlamos a Visas Starfrost. Este es el requerimiento. Las revolvemos de vuelta al deck. Luego enviamos una carta desde nuestra mano al cementerio. Increíble carta para lidiar contra magias y trampas. Para activarla necesitamos una carta en mano, pero el deck puede aprovechar muy bien esto, y de tener a Visas Starfrost podemos incluso regresar 2 cartas. Si esta carta es enviada al cementerio por efecto de carta, podemos seleccionar una trampa en nuestro cementerio. Este es el requerimiento. La añadimos a nuestra mano. Solo podemos usar un efecto de Heartbeats una vez por turno y solo una vez ese turno. Heartbeats es una carta incluso genérica que se queda para el futuro para lidiar contra magias y trampas. Le ayuda muchísimo yendo a segundo para poder quitar cartas molestas o incluso reaccionar a las mismas. Por el formato y juego no se le ve mucho uso, sumado a que regresa trampas de cementerio, lo cual, si bien es útil en general, no se puede decir que sea un efecto que vayamos a usar mucho. Dependerá de su construcción y formato, pero se recomienda al menos llevar una copia. Para las cartas de trampa comparten 2 características. Uno es que su requerimiento de activación es controlar un monstruo Tearlament o un Visas Starfrost, y el otro es que si esta carta es enviada al cementerio por efecto de carta, podemos seleccionar un monstruo Tearlament y cada una lo hará desde una zona diferente, todo esto como requerimiento para poder añadirla a la mano. De forma adicional, del efecto que cada una de las trampas quiera hacer, deben de poder ejecutar esto mismo para luego darnos un beneficio a través de la última parte de ese efecto. Si no podemos hacer lo primero que se le hace a las cartas del rival, no vamos a poder estar generando este beneficio. Para cada una tenemos a Metanoise, es una trampa normal, tiene su condición compartida y su efecto es que seleccionamos un monstruo boca arriba que nuestro oponente controla. Este es el requerimiento. Lo cambiamos a modo de defensa boca abajo. Luego enviamos un monstruo Tearlaments desde nuestro deck al cementerio. Si esta carta es enviada al cementerio por efecto de carta, podemos seleccionar un monstruo Tearlaments en nuestro cementerio. Este es el requerimiento. Lo añadimos a nuestra mano. Solo podemos activar un efecto de Metanoise una vez por turno y solo una vez ese turno. Es su suerte de Book of Moon temático. Esto puede parecer algo menor, pero contra estrategias que dependen de Link, Xyz o Synchro puede paralizar los turnos fácilmente. El enviar un Tearlament al cementerio puede darnos ventaja mandando una de las piezas para provocar fusión o incluso Reino Heart para luego invocarlo al campo. Es una excelente forma de interactuar en el turno del rival, pero depende mucho de qué es lo que usa el contrario. Se ve su uso a 1 o 2 copias. El reciclar algo de cementerio puede ser un tanto útil. Zuliek es su trampa continua. Tiene la condición compartida y su efecto es que seleccionamos un monstruo de efecto que nuestro oponente controla como requerimiento. Negamos sus efectos, luego enviamos un monstruo que controlamos al cementerio. Si esta carta es enviada al cementerio por efecto de carta, podemos añadir un monstruo Tearlaments desde nuestro deck a nuestra mano y solo podemos usar cada efecto de Zuliek una vez por turno. De esta, lo primero es que es impresionante que les den un negador de efectos de monstruos permanente que se puede usar cada turno. Lo que enviamos depende de la pieza sobre el valor que nos dará, y lo que nos permite buscar es una pieza desde el deck, lo que no acaba siendo menor. Funciona como un buscador adicional. Al ser una trampa continua, tiene la problemática de que puede ser vulnerable a muchas cartas, pero que sea permanente le da muchísimo más uso del que se podría pensar. Aun con esto es una trampa y es lenta, sumado a que seleccionar le quita un tanto de uso, pero se ve su uso entre 1 y 2 copias. Usualmente la vemos a 1. Por último tenemos Crime, que es su counter. Cuando una carta de magia, trampa o efecto de monstruo es activado mientras controlamos un monstruo Tearlaments o Visas Starfrost, negamos la activación, y si lo hacemos, revolvemos esa carta de vuelta al deck. Luego enviamos un monstruo desde nuestra mano
al cementerio. Si la carta es enviada al cementerio por efecto de carta, podemos seleccionar un monstruo Tearlaments removido. Este es el requerimiento, lo añadimos a nuestra mano. Solo podemos usar un efecto de Crime una vez por turno y solo una vez ese turno. Para Crime es un counter temática que incluso regresa las cartas de vuelta al deck, no permitiendo que el rival pueda usar el recurso de forma posterior. Un problema es que requiere un monstruo en mano, que si bien acostumbrados al uso de esta no genera problemas, muchas veces el deck se quedaría sin monstruos en mano para poder hacer esto. Y por último, el recuperar monstruos removidos sirve para la condición de Reinoheart o de lo que pueda hacer el rival. Aun cuando es una carta counter útil, es difícil que pueda hacer una diferencia en los juegos, y su efecto de cementerio será muy difícil de aprovechar. En general, esta carta está ausente. Para el plan de juego queremos poder aprovechar y usar al máximo los efectos de todas nuestras cartas y complementos para enviar al cementerio la mayor cantidad de cartas posibles y o controlar lo que enviamos, para poder efectuar con piezas entre mano, campo y cementerio la invocación de fusión de uno o varios monstruos que puedan darnos una condición de victoria o poder romper el campo del rival, sea a través de un juego rápido o de un juego lento para poder terminar lo que sea que presente el oponente. Para poder fusionar tenemos acceso a 3 monstruos que comparten el efecto de que con cierta acción podrán tirar las 3 cartas en el tope del deck al cementerio y que cuando caen al cementerio por efecto de carta permiten ejecutar la invocación de fusión. Para esto, Merly tira las 3 cartas en el tope del deck al cementerio en su invocación normal especial. Havnis, cuando un monstruo del rival activa efecto en campo, permite como efecto rápido invocarse al campo y tirar las 3 cartas en el tope del deck al cementerio. O Shaden, que permite durante nuestra main phase invocarse de forma especial desde mano, enviar un monstruo desde nuestra mano al cementerio y luego tirar las 3 cartas en el tope del deck. El otro monstruo de main deck es Reinoheart, que en su invocación normal o especial tira cualquier monstruo temático del deck al cementerio, y si cae al cementerio por efecto de cartas, invoca al campo pero se remueve cuando lo abandona y tiramos una carta Tearlaments desde nuestra mano al cementerio. Para su extra deck tenemos 3 opciones: Kit Kalos, que pide un monstruo Tearlament y un monstruo Aqua, que en su invocación especial puede o añadir o tirar al cementerio cualquier carta temática, permite seleccionar un monstruo que controlamos, luego invocamos un Tearlament desde mano cementerio y luego enviamos al monstruo seleccionado al cementerio, y por último, si cae al cementerio permite tirar las 5 cartas en el tope del deck al cementerio. Lulucaros, que pide a Kit Kalos y un monstruo Tearlament, no permite que otros monstruos Aqua sean destruidos por batalla. Cuando el oponente va a invocar un monstruo de forma especial permite negar y destruir esa carta o efecto, y luego tirar una carta Tearlament desde la mano boca arriba en el campo al cementerio. También si fue invocado por fusión y cae al cementerio por efecto, permite invocarlo de vuelta al campo. Por último, Kaleidoheart, que pide a Reinoheart y 2 monstruos Aqua, no se puede usar como material de fusión. Si es invocado de forma especial o si un monstruo Aqua es enviado al cementerio por efecto cuando está en campo, permite seleccionar una carta del rival para regresarla de vuelta al deck, y si se envía al cementerio por efecto de carta, permite invocarlo de forma especial de vuelta al campo. Para sus magias, Primeval Planet Pearl Rhino es su campo. En su activación permite buscar cualquier monstruo temático del deck a la mano. Todos los monstruos de fusión y monstruos Tearlaments ganan 500 de ataque, y si un monstruo Tearlaments regresa de vuelta al deck o extra deck desde el campo y o cementerio, seleccionamos una carta en el campo, puede incluso ser nuestra, para destruirla. Grief, magia normal que invocamos un Tearlament o un Visas Starfrost desde deck o cementerio y luego enviamos un monstruo de su mismo tipo o atributo del campo al cementerio, funcionando como una suerte Foolish Burial o un Emergency Teleport, y si cae al cementerio por efecto de carta permite seleccionar una trampa removida para añadirla a la mano. Scream, magia continua que si se invoca de forma normal especial uno o varios monstruos mientras controlamos un Tearlaments o un Visas Starfrost, tiramos las 3 cartas en el tope del deck al cementerio y le quitamos 500 de ataque a todos los monstruos del rival por el resto del turno, y si cae al cementerio por efecto permite añadir una trampa Tearlaments desde el deck a la mano. Y por último, Heartbeats, magia rápida que permite seleccionar una magia o trampa del rival para regresarla de vuelta al deck. Pueden ser 2 de controlar a Visas Starfrost y luego enviamos una carta desde nuestra mano al cementerio, y si es enviada al cementerio por efecto permite seleccionar una trampa en cementerio para añadirla de vuelta a la mano. Por último, para sus trampas comparten el requerimiento de activación de tener un Tearlament o un Visas Starfrost y pueden recuperar monstruos Tearlament cuando sean enviados por efectos al cementerio. Para estas, Metanoise es su Book of Moon temático, en el proceso enviando un monstruo Tearlament del deck al cementerio para aprovechar mucho más, y recupera monstruo temático desde el cementerio a la mano. Zuliek, trampa continua que le quita los efectos a los monstruos del rival de forma permanente, también enviando un monstruo del campo al cementerio, y si cae al cementerio permite añadir un Tearlament desde el deck a la mano. Y por último, Crime, counter temática que niegue y regresa la carta de vuelta al deck y pide enviar un monstruo de la mano al cementerio, y si cae al cementerio por efecto recuperamos un monstruo temático removido de vuelta a la mano. Todos sus efectos y elementos se suman para que puedan llegar rápido a sus invocaciones de fusión, buscar sus cartas más importantes y que a través de un juego largo terminar con los recursos del rival hasta poder terminar los juegos, sea a través de un turno explosivo, un campo complicado o una combinación de ambas. Para las ventajas, el que activen sus efectos cuando caen al cementerio por efecto y que el deck esté tan orientado a hacer esto, incluso de forma sobrada lanzando 3 o 5 cartas de forma regular al cementerio, les permite combinarse con una impresionante cantidad de cartas, sea para usarlos complemento o que otras cartas les ayuden con esta tarea. Por lo mismo generan muchísimas cadenas. Va a ser muy difícil que el rival tenga el efecto correcto para poder castigar o detener nuestra jugada específica. Incluso de lograrlo, nada garantiza que pueda hacerlo varias veces en un turno. El deck no tiene ninguna clase de restricción, por lo que se puede emparejar con cualquier número de cartas antes, mientras y después del uso de nuestras cartas principales. Lo que puede invocar el deck por su funcionamiento son fusiones que involucren el uso de los cuerpos Tearlaments, pero por sus características genéricas y cuántas cartas de fusión tenemos en el juego, la cantidad de cartas que puede poner el arquetipo de forma natural es muy alta. De esto, el deck está presentando un nuevo elemento que es poder fusionar usando materiales desde mano, campo y cementerio, cosa que si bien otras cartas antes lo habían puesto en la mesa como Invoked o algunas otras
las específicas, eran decks muy aislados que podían hacer esto una o dos veces dependiendo del campo, pero las Tearlaments lo hacen a voluntad y de forma consistente. Por lo mismo le da un potencial increíble de lo que pueda usar a futuro. Cartas que envíen otras al cementerio, fusiones genéricas, el deck va a mejorar mucho con el tiempo aún sin soporte directo. Al mismo tiempo le da una versatilidad bastante amplia. Ya el deck en sí mismo puede solucionar muchos problemas, pero las fusiones que puede poner en campo le incrementan este punto. La cantidad de invocaciones por fusión que pueden hacer por turno es impresionante. El deck técnicamente está limitado a solo lograrlo 3 veces por turno, pero complementos o considerar que esto se puede hacer incluso en el turno del rival hace que se sientan mucho más y les den mucha más potencia. Juega muchísimo en el turno del rival, lo cual hace sentirse como un deck ridículo. En definitiva, hacen mucho más en sus propios turnos, pero por efectos como de Havnis, Kaleido Heart, Kit Kalos y adicionales, lo que juegan en turno ajeno es de no creerse. Tiene la gran ventaja de que muchos decks de los oponentes envían las cartas del rival, o sea las nuestras, al cementerio por efectos, provocando que obtengamos sus beneficios no importa qué. Por lo mismo, es increíblemente resistente a interacciones e interrupciones comunes. Llega en múltiples puntos a ser un deck tan potente que efectos que para otras estrategias serían negativos los podemos convertir en ventaja. El claro ejemplo de esto es usar el campo para destruir nuestras propias cartas. Es un deck muy potente y explosivo. Tiene combos fijos de una carta para poder buscar y acelerar el deck, pero con buenas manos, un poco de suerte y un piloto decente, lo que puede llegar a entregar el deck es inaudito. Por el funcionamiento natural del deck tiene un reciclaje ridículo. Enviaremos piezas al cementerio, estas se activarán y volverán, e incluso podemos usar piezas de extra deck para que este juego continúe. Esto mismo hace que aguante juegos muy largos, cosa que muchos decks por más que intenten no van a poder soportar este ritmo de juego. Sus magias y trampas son eclipsadas por el juego de sus monstruos, pero también le pueden ayudar a resolver casi cualquier problema. Es difícil que el deck se trabe, probablemente no podamos dejar los campos deseados, pero será muy difícil que el deck dé una mano que no se pueda jugar. Y por último, es un deck muy exigente, se debe tener un seguimiento, control y visualización de qué se quiere poner en campo y las formas de lograrlo. Incluso puede llegar a ser un deck que exige el uso de mucha probabilidad, pero por lo mismo lo hace muy entretenido. Exige toda la atención o muchísimo tiempo para poderlo dominar. Para las desventajas es absolutamente dependiente de poder generar y usar su cementerio. Si no podemos hacer alguna de estas dos, el deck se ve severamente reducido. Muchos de sus efectos dependen del azar, haciendo que si bien haya momentos de una potencia altísima, habrá otros donde solo tiraremos piezas al cementerio sin uso. Aun cuando es un deck muy resistente, un oponente que sepa que hay que golpear las piezas en cementerio o los efectos que fusionan no dejarán que el deck pueda despegar en primer lugar. Es muy dependiente de efectos de monstruos. Sin estos, las interacciones se reducen a lo que pueden hacer las trampas. Es un deck que depende mucho que lo dejen jugar para incrementar sus opciones. Si se le detiene rápido o los efectos principales no pasan, estará bastante limitado. Le cuesta mucho trabajo cerrar los juegos. Gracias a múltiples monstruos genéricos a los que puede acceder y efectos como de su campo se puede llegar a mitigar esto, pero no es un deck espectacular en poner los 8000 puntos de vida del oponente en campo. Decks que no envíen cartas del rival al cementerio por efecto le van a generar muchos problemas, sea regresar, remover, voltear. Si el deck del oponente hace esto de forma natural, nos va a poner en severa desventaja. Cartas que se meten con los tipos de cartas en campo o cementerio le afectan mucho. Es absolutamente dependiente de poder usar su extra deck. Sin este, el deck solo es bueno enviando piezas a cementerio y poner monstruos en campo, pero nada más. Cartas que se vayan removidas se considerarán perdidas. Para esto Crime ayuda, pero es incluso una carta que no vemos mucho su uso. Es muy peculiar que debido a que las cartas se regresan de forma constante de vuelta al deck, no podemos contar con el cementerio para jugadas posteriores, lo que no solo es algo que muchos jugadores no están acostumbrados, sino que reduce mucho de lo que puede hacer, a lo que tenemos en mano, campo y lo que podríamos tirar al cementerio. Debido a que el deck necesita y quiere usar muchas piezas que ayuden a su plan de juego o que se beneficie de algo como enviar las piezas al cementerio, no tiene mucho espacio para cartas ajenas a la estrategia. Esto es algo muy bueno porque su capacidad de poder romper campos y hacer jugadas en su propio turno es muy alta, pero provoca que el rival pueda hacer su juego como si nada, o si el rival tiene acceso a un efecto o a una carta que no nos deje jugar, algo como un Floodgate, lo podrá poner y usar fácilmente, dejando muchos de nuestros recursos y potencial inservible. No tienen acceso a negadores, pueden obtener efectos similares a través de algunas cartas como Lulucaros, pero entre que no son muy usadas o que no tienen negadores genéricos como tal, hay efectos que castigan de sobremanera al deck. Muchas de sus interacciones son contra cartas o efectos en campo, limitando mucho el uso de ciertas cartas. No tiene buenas salidas rápidas contra cartas de tipo Floodgate. No pasa mucho, pero el deck se puede quedar sin cartas para robar. Serán juegos rarísimos en los que no tengamos formas de invocar o que solo estemos jugando por jugar, pero por la velocidad y forma de juego también es una posibilidad. Su buscador principal es su fusión, Kit Kalos, lo que si bien es algo simple de invocar, también le da la torpeza de que si no la podemos poner en campo o este efecto se ve negado, vamos a tener que robar la carta en cuestión, haciéndolo algo casi imposible. Monstruos inmunes le presentan muchísimos problemas. Todos sus efectos menos el de Scream hacen target. Siguiendo con el punto anterior, monstruos de 3500 puntos de ataque más le dan muchos problemas para pasarle encima. Y por último, es un deck muy difícil de optimizar y de dominar. No es un deck para jugadores novatos, a los que les cuesten los decks de combo o que no le pueden dedicar una cantidad de tiempo muy considerable a la estrategia. Vamos a hablar ahora sobre algunos motores y cartas de complemento para utilizar en conjunto de esta estrategia. Las cartas que van a poner esta estrategia en el mapa son las cartas de
Earth Fairy o más específicamente el de soporte de Ishizu. Esto es debido a que tienen acceso a piezas principales como Agido o Kelbeck, que cuando la carta es enviada desde la mano o deck al cementerio permite enviar las 5 cartas de cada jugador en el tope de su deck al cementerio, y luego si Exchange of the Spirit está en cementerio permite tener un efecto adicional. La forma en la cual esto acabaría funcionando, en lo cual sería mucho más potente, es que a través de algún efecto como de Havnis que nos permite jugar en el turno del rival, vamos a poder estar lanzando 3 cartas. Si entre esas 3 cartas se encuentra alguna de estas, e incluso si con esto podemos enviar algo como Exchange of the Spirit, vamos a acabar incrementando la cantidad de cartas enviadas de 3 a 8 cartas. Si estas a su vez acaban golpeando una carta de forma adicional, van a estar enviando mucho más, y esto va a abrir incluso el abanico de posibilidades de cuántas cartas se van a acabar enviando. De complemento de estas 2 cartas tenemos una hand trap, que es el Herald of the Orange Light, que permite enviar esta en conjunto de otro monstruo Fairy desde nuestra mano al cementerio para poder negar y destruir una carta, y coincide que son de tipo Fairy para que podamos estar obteniendo el valor de estas mismas, dándonos muchas más posibilidades de poder estar jugando en el turno ajeno. De no ser así algo como la Diviner of the Herald para poder estar enviando muchas de estas piezas. Tiene muchísima lógica cuando se están utilizando estas, y cuando se entreguen estas cartas en Magnificent Mavens es cuando este arquetipo va a estar alcanzando el máximo potencial, y justamente vamos a estar viendo las construcciones en paralelo a como las tenemos con OCG. Para otros motores conjunto de cartas tenemos las cartas Danger. Estas tienen mucha lógica ya que estarían enviando las cartas Tearlaments al cementerio por efecto, ayudándonos a fusionar. No obstante, tenemos la sinergia adicional de que Nessie es un monstruo aqua, por lo cual puede ser utilizado para las fusiones, puede estar activando el efecto Reinoheart, puede ser reciclado, por lo cual le da mucho más uso. Esta carta fue liberada recientemente, por lo cual también es una carta a considerar. Muchos jugadores gustan de utilizar Alistair the Invoker para poder estar accediendo a algo como Mekaba o incluso Invoked Caliga, que este incluso es una carta que se puede usar de forma natural a través de otras cartas. El poder estar obteniendo una negación como tal le podría estar ayudando muchísimo al deck. Se puede utilizar al Speedroid Terror Top para poder estar buscando Taketon Borg y que nos pueda ayudar a poner a Dante para poder tirar 3 cartas. Esto nos ayudaría a acelerar y también nos podría estar encontrando alguna carta Tearlaments. Muchos jugadores gustan de emparejarlas con las cartas Dogmática una vez que acabaron utilizando el máximo potencial de su deck, y que luego puedan estarse restringiendo al uso del extra deck. Un arquetipo y motor que tiene demasiada sinergia son las cartas Shadow, y esto lo pueden alcanzar y obtener en múltiples medidas. Pueden solamente estar poniendo 1 o 2 cartas que puedan ser útiles no importa qué, como Shadow Beast o como Shadow Dragón, para poder destruir una magia o trampa o poder robar una carta. En el proceso, el tener un nombre Shadow en circulación permitiría estar accediendo a algo como Winda, que justamente pide un monstruo de atributo de oscuridad, que las Tearlaments cumplen con esto mismo. De no ser así, pueden estar utilizando otras piezas de complemento como Nile Shadow Ariel para poder estarse metiendo con el cementerio del rival, lo cual va a ser bastante importante para este formato. Para estrategias que quieren estar yendo todo el tiempo segundo, pueden estar utilizando Shadow Fusion para poder estar enviando alguno de los nombres Shadow en conjunto a alguna de las Tearlaments. En el proceso incluso podrían estar utilizando algunos otros nombres como Anoyatilis para poder estar enviando a Reinoheart al cementerio y que podamos estar obteniendo el valor de este mismo. Esto incluso permitiría tener acceso a un monstruo de tipo Floodgate o incluso de Shadow Upclone para poder estar haciendo los combos que hemos visto a través de la estrategia de Invoke para poder estar buscando Shadow Schism. Es muchísima la sinergia que pueden estar ofreciendo las cartas Shadow, y sea que los estén utilizando como motor los Shadow o sean las cartas Tearlaments el motor que acaban utilizando, es muy buena sinergia. Tenemos videos orientados a la temática de Shadow si es que están interesados en mucha más información del arquetipo. Otro conjunto de cartas que muchos están utilizando son las cartas Fallen of Albas Branded. Tienen bastante sinergia y mucha lógica. Tenemos piezas como Branded Fusion para poder estar poniendo los monstruos principales de la estrategia, como lo podría ser Lubellion, Masquerade o el mismo Mirror Jade. Al mismo tiempo tenemos acceso a sus cartas principales como Fallen of Albas, Aluber, Despian Tragedy. Es bastante la sinergia que acaba compartiendo. También tenemos videos dedicados a la temática de Despia en caso de que estén interesados en mucha más información. Como el deck puede utilizar la invocación de fusión, el uso de Edge Imp Chain, el Frightful Patchwork y poder estar buscando polimerización son algunas cartas que también podrían llegar a tener algún uso. Otro motor que muchos jugadores han estado utilizando y probando son las cartas Punk como un motor para poder estar enviando las piezas al cementerio. Esto es absolutamente estar utilizando todas para poder estar yendo por algo como Chaos Ruler, y ya que no tenemos restricciones de ningún tipo, podríamos estar haciendo jugadas de Link, de Xyz, de Synchro bastante potentes. No descarten estas para un buen complemento. Y en general se pueden estar emparejando con cualquier arquetipo cartas que puedan obtener beneficio cuando caen al cementerio por efecto. Cartas como los Lightsworn, Burning Abyss, Phantom Knights, las Predaplant, que incluso estas tienen mucha más sinergia que explicaremos un poco más adelante, son solo algunos de los arquetipos que pueden estar mezclando con esta temática. Para cartas en solitario tenemos al Surprising Marek, que acaba funcionando como un Armageddon Knight de los monstruos Aqua. En caso de que no quieran estar utilizando a Reinoheart o que incluso quieran incrementar la consistencia de esto, puede ser una carta bastante útil. Acaba siendo un monstruo Aqua, por lo cual tiene muy buena sinergia. Algunos jugadores gustan de utilizar Malicious en conjunto de las mismas Tearlaments para poder fusionar a Malicious en conjunto de estas para poder estar accediendo a Dangerous. Dangerous permitiría utilizar su efecto para poder estar enviando el mismo Malicious al cementerio y luego utilizar los 2 monstruos de nivel 6 para poder estar yendo por Beatriz y tener un control muy superior de qué vamos a estar enviando al cementerio y en qué momento. Una carta formidable para esta estrategia es el uso del King of the Swamp. Este no solo se puede estar enviando
cementerio para poder estar buscando la polimerización, que sería una forma adicional de acceder a los planes de juego que tiene el deck, sino que este puede estar tomando el nombre para invocaciones de fusión, por lo cual podríamos estar yendo por algunos nombres como Invoke Caliga o el Millennium Ice Restrict, que de forma natural el deck no tendría formas de ello. Es una carta bastante buena y que vale la pena probar. De forma adicional, el uso de algunas hand traps. Como mencionamos, el deck no se puede permitir utilizar muchas de estas ya que acaba chocando con su funcionamiento, pero siempre es algo útil para poder tener interacciones en el turno del rival. Una carta que acaba siendo un tanto recomendable es la Ghost Bell and Haunted Mansion, porque muchos jugadores o incluso el formato se podría acabar volcando a poder estar dañando y atacando al cementerio, y esta carta nos ayudaría a poderlo evitar. Para cartas de magia, el deck tiene problemas contra estrategias de control, contra estrategias que se basan en el uso de magias y trampas, por lo cual cartas como Harpies, Feather Duster, Lightning Storm, Twin Twisters o Cosmic Cyclone podrían ayudarnos para esta tarea. Tenemos Heartbeats que puede estarnos ayudando, pero acaba requiriendo una carta en mano. Muchas veces no van a acabar siendo suficientes para poder estar mermando estos decks. Algunas cartas para poder estar enviando otras al cementerio, como Foolish Burial para poder estar enviando el nombre que necesitamos al cementerio. Card Destruction, que a pesar de que acaba siendo un -1, el poder estar enviando tantas cartas que puedan estar activando acaba siendo un beneficio gigantesco. Foolish Burial Goods para poder estar controlando el uso de las magias y trampas y podernos estar buscando reciclando ciertos recursos, o incluso algo como Hand Destruction para no estar enviando toda la mano como lo que sería con Card Destruction. Algunas otras cartas como Fusion Deployment para poder estar mostrando algo como Kaleido Heart para poder estar poniendo en campo al Reino Heart. Solo hay que recordar que esta nos acaba restringiendo a solamente invocar por fusión por todo el turno, pero hay muchos turnos o construcciones que esto no les va a acabar importando. El uso de la Mask Change número 2 para poder estar accediendo a Dark Law. Este deck se puede acabar haciendo bastante popular y el hecho de que pueda dar una carta que en la Mirror Match pueda darles el gane acaba siendo algo bastante valioso. Polimerización, por lo ya mencionado, el deck quiere estar fusionando, así que si lo hacemos usando cartas desde mano y o campo no acaba siendo algo malo, o incluso muchos jugadores gustan de utilizar Fusion Substitute. Esto acaba teniendo un pro y un contra gigantesco. El contra es que necesita solamente utilizar cartas en campo, por lo cual no tenemos la flexibilidad como de polimerización para poder estar utilizando cartas en la mano, limitando un tanto lo que vamos a poder estar invocando. A cambio, Fusion Substitute puede regresar una carta desde el cementerio de vuelta al deck, que acaba siendo una fusión, pero en caso de que estemos enfrentándonos a algo como Mystic Mine, podríamos estar utilizando este efecto para poder estar destruyendo una carta a través de nuestro campo. Muchos jugadores lo han considerado como una carta de tipo tech que puede tener bastante valor. De no ser así, incluso cayendo al cementerio nos puede estar reciclando algo. Reinforcement of Dharmi para poder estarnos buscando a nuestro Reino Heart, Terraforming para poder estar buscando su campo, que es esencial, Cold by the Grave para poder estarnos cuidando desde cementerio o para poder atacar al cementerio del rival, para poder jugar contra interrupciones, o Instant Fusion, ya que Kid Kalos es un monstruo de nivel 5, por lo cual se puede estar poniendo con esta. Incluso al final del turno se acaba destruyendo y no importa la forma de cuando cae el cementerio, nos acabaría dando las 5 cartas del deck al cementerio. Para cartas de trampa tenemos Needlebug Nest para poder enviar las 5 cartas en el tope del deck al cementerio. Parece una carta menor, pero podría acabar teniendo buen uso. Algo como Paleozoic Deinonymiscus, ya que acaba enviando por efecto, por lo cual puede activar los efectos importantes de las Tier Laments, o incluso algo como Rebirth Judgment, que permite declarar un tipo de monstruo para poder hacer que en los cementerios los monstruos sean de ese tipo. Podríamos estar nombrando un tipo como Aqua para poder hacer que las fusiones sean incluso mucho más fáciles. Para el extra deck ya mencionamos brevemente algunas que se pueden estar accediendo o que nos pueden dar ciertos beneficios. Vale la pena hacer la nota de que el King of the Swamp puede estar tomando un nombre, por lo cual estar yendo por el Invoked Caliga o del Millennium Ice Restrict puede ser algo natural para lo que es esta estrategia. Modragon of the Swamp puede ser también un blanco adicional para lo que es la Instant Fusion. También nos puede dar cierta protección para los monstruos que tenemos en campo. El único monstruo de fusión que vale la pena mencionar de forma adicional es el Predaplant Dragostapelia. Este se hace con un monstruo de fusión y un monstruo de oscuridad, y precisamente por el funcionamiento del deck, esta es una carta que se puede poner fácilmente. Este tiene dos usos gigantescos. Uno es que nos da un negador en campo, lo cual no acaba siendo algo menor, aunque solamente es a efectos activados, no efectos continuos. Hay que tener esto en mente. Lo otro es que puede estar modificando el nivel del monstruo que está seleccionando, así que esto se puede estar metiendo con estrategias que necesitan ciertos niveles, como lo que podrían acabar siendo los Sprite. De forma adicional tenemos algunas otras cartas como Predaplant Chimera Flesia, ya que estamos utilizando un monstruo Predaplant, así que valdría la pena estar considerando esta carta, o incluso ya que tenemos acceso a polimerización, podríamos estar yendo por el Guardian Chimera para poder tener un monstruo jefe, una forma adicional de ganar. Para monstruos que no sean de fusión, primero tenemos al Time Thief Ridwer. Este acaba siendo porque Shayren es un monstruo de nivel 4 y el Time Thief Ridwer es uno de los pocos monstruos que puede estar quitando un material a través de un efecto. Esto nos permitiría estar controlando cuándo vamos a estar quitando a Shayren para poder estar provocando la fusión. Si en el proceso podemos tener un cuerpo de forma adicional, un cuerpo que puede eludir muchos efectos en campo, poder estarle quitando una magia o una trampa al rival para poder hacer esto mucho más fuerte, o incluso tener el conocimiento unos momentos antes de que está jugando el rival para poder saber qué debemos usar, acaba siendo muy buena información. Abyss Dweller, porque el cementerio va a acabar siendo bastante importante, e incluso tenemos acceso a Reino Heart, que es un monstruo de atributo de agua, haciendo que este monstruo se haga uno de 2200, y precisamente como tenemos acceso a monstruos de atributo de agua, podemos utilizar dos de estos para ir por Bahamut Shark y estar yendo por todo lo lioso. Para monstruos de Link tenemos pocas opciones, por algunas de estas es Cruship. El deck fusiona muchísimo, así que este nos podría estar dando alguna suerte de extensión para poder hacer una jugada de Link mucho más potente, o para poder
regresar cierto nombre necesario. Luego tenemos a Sprite Elf, que pide un monstruo de nivel 2 y Merlee acaba siendo de este mismo nivel. Podemos estarlo invocando con Merlee y en el turno del rival, ya que es un efecto rápido, en la main phase podemos estar regresando esta misma y precisamente como activa su efecto en invocación normal o especial, vamos a poder tener acceso a tirar estas cartas. Algunas otras como Dark o Area, debido a los atributos que usamos de forma natural, estos mismos nos pueden estar reviviendo un monstruo del rival que nos podrían ayudar a poderlos estar mejorando algo como Celine y eventualmente algo como Access Code Talker. Y de forma adicional vale la pena que tengan en mente que cualquier carta que gane efecto cuando es enviada al cementerio por efecto o carta o conjunto de cartas que nos ayuden a poder hacer esto de forma mucho más eficiente son cartas que vale la pena considerar para emparejar con este deck. Para sus rarezas, de rareza secreta tenemos al Primeval Planet Pearl Rhino y a Kaleido Heart. De rareza ultra tenemos a Rhino Heart y Kid Kalos. De rareza super tenemos a Shaden y de rareza común tenemos a Merlee, Havnis, Metanoise, Zuliek y Crime. En el futuro para el set de Darkwing Blast tenemos la entrega de Lulukaros, Grief, Heartbeats y Scream, sin una buena noción de qué rarezas podrían ser debido a que todavía son cartas un tanto nuevas. Para notas y comentarios finales, los Tearlaments son un nombre adicional a la lista de arquetipos orientados a la invocación de fusión. Cada uno de los temas orientados enfocados a esta temática han tenido sus pros y sus contras, pero para lo que nos entregan los Tearlaments acaba siendo muy impresionante. Esto se debe principalmente a dos factores. Lo primero es que gracias a la edad del juego, de cuántas cartas de fusión han sido entregadas y que muchas de estas acaban teniendo requerimientos bastante genéricos, las Tearlaments pueden funcionar como un motor o un arquetipo para poder acceder a todas estas. Lo que no es algo menor, que el deck puede estar accediendo a nombres importantes como el Starving Venom Fusion Dragon o Predaplant Dragostapelia, que incluso puede dar un negador. Son solo ejemplos de monstruos que fueron entregados originalmente para ser utilizados en su estrategia hogar, pero que precisamente por las capacidades de los Tearlaments van a poder estar usando como si fueran suyos. Siguiendo con esto, gracias al funcionamiento de las cartas que puedan estar utilizando elementos desde cementerio, campo y mano, e incluso que tenemos acceso a ciertas cartas que pueden estar tomando el nombre de otros, como lo acaban siendo King of the Swamp, o cartas que comparten mucha sinergia como los Shadow, permiten estar obteniendo lo mejor de estos arquetipos, estar incrementando la potencia. El segundo factor que hace que las Tearlaments sean tan impresionantes es que estas van a estar activando sus efectos cuando son enviadas a cementerio. Y ya tenemos un arquetipo muy parecido que acaba siendo esto mismo, siendo los Shadow, pero los Shadow tienen el increíble pecado de que para poder estar llevando esto a cabo o para poder estar obteniendo los efectos de las mismas cartas Shadow, tenemos que estar esperando 3 turnos, tenemos que estar gastando la invocación normal. Para lo que nos ofrecen las Tearlaments, puede que ninguna esté utilizando la invocación normal, tienen efectos para poder hacer que sus planes de juego sean mucho más potentes. Y como precisamente están avanzando en su plan de juego, el oponente no nos va a dejar hacer esto, pero en el proceso se va a estar metiendo con nuestras cartas, idealmente enviándolas al cementerio de alguna forma. Y como precisamente fue a través de un efecto, entonces vamos a estar obteniendo nuestro beneficio no importa qué. Muchas veces este efecto de fusión acaba siendo el más importante, lo que acaba provocando que el rival va a tener que estar utilizando 2 efectos para poder estar deteniendo una de nuestras cartas Tearlaments, o incluso que se dé cuenta que esto acaba siendo una batalla perdida y que no acabe usando ningún efecto y nos deje construir nuestro campo en paz, lo que lo hace que se sienta como un arquetipo incluso mucho más potente. Hablando de potencia, muchas de sus cartas son incluso bastante genéricas. Sus cartas no tienen restricciones y pueden ser utilizadas en muchísimas otras estrategias. Nombres como Shaden, Havnis o Heartbeats tienen buenos efectos genéricos y se van a quedar para lo que vamos a tener en el futuro del juego. Muy seguramente vamos a estar viendo estas cartas que sean utilizadas como cartas de tipo tech, como motores para otras estrategias que están buscando estos objetivos, y por ende también les da mucho mejor futuro. Incluso para lo que estamos viendo en el juego competitivo de OCG, estamos viendo que este es el mejor deck. Evidentemente necesitan los complementos de las cartas de Earth Fairy y las cartas de Ishizu, pero acaba siendo un deck tan potente que funciona de una manera tan única que son pocas las cartas que tenemos para poder contrarrestar su juego, o que incluso obligan al rival a jugar o incluso a construir sus propios decks de otra forma, sea para que no puedan estarlos dejando jugar o que puedan estar haciendo todo su campo y que después se puedan estar deshaciendo de este lo más rápido posible. Si les gustan los decks de fusión, los que envían cartas al cementerio o que puedan usar cartas o efectos orientados a algo así, un deck que puede jugar fácilmente en el turno del rival, los decks que no tienen jugadas lineares como tal, sino que dependen muchísimo del campo, la situación, el turno, con muchísimos complementos que puedan ser utilizados como un deck en solitario o como un motor, y que por esta característica tienen un potencial impresionante para lo que tenemos del futuro del juego, son solo algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué deberían de estar volteando a ver a los Tearlaments. De forma adicional, si ustedes son usuarios de la estrategia de Shadow, tienen que estar probando estas cartas, sea como un complemento para poder estar mejorando este arquetipo viejo o simplemente para poder estar añadiendo sus mejores nombres, ya que las Tearlaments tienen sinergia perfecta pero no conllevan los pecados de las cartas Shadow. Tearlaments en conjunto de los Sprite es lo que vamos a estar viendo para el futuro del juego competitivo. Muchos incluso mencionan que debido a la potencia de esta estrategia y de lo que vamos a tener en el futuro con sus complementos, se va a tener que estar modificando cómo se está pensando usar un deck, cómo se están realizando los campos. Como mencionamos, de que se está orientando a que de ninguna forma los van a dejar jugar o que van a dejar que estén haciendo todo su juego, pero que después con una o dos cartas puedan estar limpiando por completo. Todavía está por verse qué tan potentes van a ser para nosotros TCG, pero sin duda van a ser un deck bastante
bastante bueno. Tienen muy buenos fundamentos para hacer un deck increíble y potente, y es muy importante que conozcan el funcionamiento y cuáles son las cartas más importantes, ya para que puedan obtenerlas y estarlas implementando en sus estrategias hogar, o que sepan cuáles son los efectos que tienen que estar deteniendo si es que no quieren verse superados por lo que entrega esta estrategia. Estamos en el inicio de todo lo que va a acabar entregando Tearlaments para el juego, y es al mismo tiempo el que va a acabar demostrando qué tanto alcance y qué tanto impacto es lo que van a acabar entregando. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Tearlaments. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría que recibieran de soporte para el futuro? Si lo usan, ¿cómo luce su propia construcción? Y si hizo falta información importante para complementar este video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.